El enigma de la casa Winchester. Una morada construida para fantasmas. Desde las brumosas colinas de San José, California, se alza una estructura que desafía la lógica, un monumento a la obsesión y al miedo. La casa misteriosa Winchester, un laberinto arquitectónico de proporciones bíblicas. No es solo una mansión victoriana, es una pesadilla de madera, ladrillo y vidrio, una cárcel autoimpuesta, un refugio y, según dicen, el escenario de una tregua forzada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su historia es la de una fortuna manchada de sangre, una viuda atormentada y una construcción incesante que duró casi 4 décadas. Porque lo que están a punto de escuchar los hará cuestionarse si la locura puede ser la única respuesta a lo inexplicable. Para entender la casa Winchester, debemos retroceder en el tiempo hasta los orígenes de una de las mayores fortunas de Estados Unidos, la de la familia Winchester. Oliver Winchester, un visionario empresario, fue el artífice de la famosa carabina de repetición Winchester, apodada el arma que conquistó el oeste. Este invento revolucionario, capaz de disparar múltiples balas sin recargar, se convirtió en sinónimo de poder, de expansión, pero también, y quizás más pertinentemente para nuestra historia, de una muerte indiscriminada y eficiente. Cada disparo, cada vida arrebatada en los campos de batalla, en los duelos fronterizos, en las cacerías o en los enfrentamientos, se sumaría, según la leyenda, a una deuda kármica que recaería, silenciosa pero implacable, sobre los herederos de esa fortuna. La sangre de Miles, derramada por la eficacia letal de sus creaciones, se adheriría a cada dólar ganado. El hijo de Oliver William Watt Winchester fue el siguiente en heredar este emporio, y con él el peso invisible de esa fortuna macabra. Se casó con Sarah Patty, una mujer de Connecticut, de una belleza inusual y una mente cultivada. Sarah era una figura de la alta sociedad, con talentos artísticos y un espíritu vivaz que contrastaba con la sombra que, sin saberlo, se cernía sobre su futuro. Su vida parecía idílica, un cuadro perfecto de la prosperidad americana, hasta que la tragedia golpeó con una fuerza devastadora y despiadada. En 1866, su pequeña y única hija Annie Patty Winchester falleció a causa de una enfermedad infantil. El luto de Sarah fue inmenso, un abismo de desesperación que no cicatrizó con el tiempo. El golpe fue tan brutal que algunos dicen que su alma se quebró, abriendo una puerta a realidades que los demás no podían percibir. 11 años después, en 1881, William, su amado esposo, también sucumbió, víctima de la tuberculosis. La herencia que le dejó era colosal, en $20 millones de la época. Pero esta inmensa riqueza no trajo consuelo, solo acrecentó la sensación de desolación y culpa. Sarah, ahora una viuda, enlutada y solitaria, estaba destrozada, convencida de que su familia estaba siendo castigada no por Dios, sino por las miles de almas que habían sido arrebatadas, por las armas que habían forjado su fortuna. El peso de esa culpa y el luto la llevaron a buscar respuestas, a clamar por la verdad en los lugares más oscuros y prohibidos. Y las encontró, o eso creyó, en un lugar inesperado, en una medium en Boston, una figura envuelta en velos y misterio, capaz de comunicarse, según afirmaba, con el reino de los muertos. La sesión con la medium fue un punto de no retorno para Sarah Winchester. La Habitation
tenue y cargada de incienso, amplificó el aire de lo sobrenatural. La voz de la medium, grave y resonante, no solo confirmó los peores temores de Sarah, sino que pintó un panorama escalofriante. Le reveló que la familia Winchester estaba efectivamente maldita. No era una maldición bíblica, sino una de las almas que se habían perdido prematuramente a manos de las armas de su familia. Los espíritus de todos aquellos que habían caído víctimas de las carabinas Winchester los perseguían. Una legión silenciosa y creciente, exigiendo no solo venganza, sino también un lugar de descanso. La única forma de apaciguarlos, de salvar su propia alma y de darle paz a los atormentados espíritus de su esposo y su hija, era construir una casa para ellos. Pero la medium no solo dictó la necesidad de la construcción, impuso una condición ineludible y aterradora: la obra nunca, bajo ninguna circunstancia, debía detenerse. Si las obras se detenían, aunque fuera por un solo día, por una sola hora, los espíritus, liberados de la obligación de la morada, se cobrarían la vida de siempre. Su existencia, su propia respiración, quedaría ligada al constante sonido del martillo, al perpetuo movimiento de la sierra, al incesante olor a madera fresca. Esta profecía, o quizás esta elaborada artimaña que explotaba el dolor y la culpa de una mujer vulnerable, se clavó en la mente, ya fracturada, de Sarah Winchester. Vendió su imponente casa en New Haven, desprendiéndose de todo lo que la ataba a su pasado de felicidad perdida. Y en 1886 se mudó a California, a una modesta casa de campo de 8 habitaciones, ubicada en la entonces tranquila San José. Allí, en la soleada San José, con el telón de fondo de las montañas, Sarah Winchester comenzó la tarea de su vida, en construir una morada interminable para los espectros, una trampa para la muerte misma.